Ok, bueno. Buenas tardes. Hoy voy a presentar mi primera charla de citología no ginecológica. El día de hoy quería presentar este artículo que se titula "Si acaso es vital la subdivisión de casos de atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado según características nucleares detalladas para evaluar el riesgo de malignidad". Es un estudio que se hizo en la Facultad de Medicina de una universidad en Turquía y fue presentado en el Journal de Citología de la Academia de Citólogos de la India. Me parece interesante porque esta es una categoría bastante subjetiva, complicada. Hay como muchos criterios, hay mucha heterogeneidad, tanto entre cada interobservador como en los distintos criterios que hay. Entonces, antes de meterme en el estudio como tal, quise como hacer una revisión rapidita de la teoría de la categoría como tal. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla, pues la introducción, el sistema de Bethesda, cómo lo define, la categoría 3 y los criterios que lo constituyen, un poquito de revisión de cómo se puede hacer una relación ultrasonográfica y cómo esto nos puede ayudar también a guiarnos en el diagnóstico, y por último, pues la revisión del artículo como tal. Como mencioné ya, pues esta es una categoría que tiene... no se escucha. Okay. ¿Sí? ¿Ya? Okay. Sí, pues esta es una categoría muy problemática debido a que hay distintas características morfológicas heterogéneas, ya sea tipo en arquitectura o citológicas. Tiene un rango de malignidad que según algunas literaturas varían entre el 6 y el 48%, pero en otras pues varía entre un 10 y un 30%. El manejo de las lesiones diagnosticadas en esta categoría pues no está claro, y cada una de las categorías, de las características citológicas que se describen, pues tienen distintos riesgos de malignidad. Es decir que no voy a tener un mismo riesgo de malignidad si estoy evaluando un microfolículo o si hay una irregularidad de la membrana versus que haya una subinclusión. Y hay estudios que han demostrado que la atipia nuclear y el riesgo de malignidad pues están estrechamente correlacionados. Entonces, ante esto, surgen las dudas, las preguntas de que si acaso hay varias características que se pueden considerar que son efectivas en diferentes tasas de malignidad, y si es posible entonces agrupar estas características para tener un enfoque un poco más objetivo al momento de evaluar las citologías. Entonces, bueno, pues el sistema de Bethesda se clasifica en 6 categorías. La primera, pues, no diagnóstica o insatisfactoria; la segunda, benigna; la tercera, que es la que vamos a hablar el día de hoy, pues es la atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado; la cuarta, que es una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular; sospechosa malignidad, que es la quinta; y 6, malignidad. Entonces, en el libro de Bethesda del reporte de la citología de tiroides, también nos menciona el riesgo de malignidad que hay en cada categoría. Como ya dije antes, son distintas fuentes o distintos autores tienen un porcentaje que varía, y aquí pues lo que dicen es que es un 10 a un 30% el riesgo de malignidad. Como concepto, pues esta se define como todas aquellas lesiones que estén constituidas por células, ya sean foliculares o linfoides, que tienen atipia tanto arquitectural como citológica, que no son suficientes para colocarlas dentro de una categoría de sospechoso, pero que tampoco son suficientemente blandas como para designarlas o atribuirlas a algún proceso benigno.
Dentro de los criterios, pues están la atipia citológica, la atipia arquitectural, la atipia que muestra ambas, tanto citológica como arquitectural, aspirado de células de Hürtel, atipia no específica y de células linfoides atípicas. Ellos ponen ahí descartar linfoma. Dentro de la atipia citológica, entonces hay otros subgrupos o aspectos que se evalúan, como lo son la atipia citológica focal, la citológica extensa, pero que sea leve, células que recubren la pared de los quistes que sean atípicas y células histiocytoides. Voy a revisar rapidito uno por uno. Dentro de los criterios citológicos está la atipia citológica focal. Esta consiste en que la mayoría del extendido tiene características benignas o tienen células foliculares benignas con núcleos redondos, uniformes y que estén bien espaciados uno con otro, pero que tengan grupos pequeños de células que tengan un poco de pleomorfismo, ya sea que estén aumentadas de tamaño, membrana un poco irregular, o que pueden tener también un poco de aclaramiento de la cromatina. Está la atipia, que es extensa pero leve. Esta consiste en que la mayoría del extendido o muchas células del extendido tienen un poco de agrandamiento nuclear y algo de irregularidad de la membrana. También se puede ver un poco de aclaramiento de la cromatina si comparamos el color de este núcleo con este núcleo, un poco de irregularidad de la membrana y acá también, y también como hay algo de variación en el tamaño. En cuanto a las células de los que alinean los quistes que sean atípicas, pues aquí menciono que las características de estas células en un contexto benigno, pues están bien establecidas y se describen más que todo como cambios reactivos. En estas se ven sábanas de células que pueden estar un poco alargadas, que las describen como escamoides, y son células cohesivas que pueden tener un núcleo un poco más agrandado, como esta de acá, pero la relación núcleo-citoplasma todavía se mantiene algo baja. Puede tener la cromatina en grumos, y también pueden verse casos en donde en áreas focales o se pueden observar estas células con un poco más de agrandamiento o abundante citoplasma y atipia un poco más marcada en los núcleos con un poco de agrandamiento. Entonces, lo que se describe es que en este caso, si yo tengo solamente un foco muy pequeño o un solo foco, pero estoy como en un contexto de un espécimen que es hipocelular o que tiene mucho contenido quístico, con muchos macrófagos, si hay coloide acuoso o si hay macrofolículos que se ven fragmentados o células foliculares pues, de aspecto benigno, podríamos decir que entonces esta es una atipia, cambios reactivos asociados a las paredes de los recubrimientos del quiste. Sin embargo, cuando hay una atipia un poco más marcada, como se ve acá que hay algo de sobreposición de los núcleos, la flecha lo que señala es algo que impresiona hacer una subinclusión, algo de aclaramiento de la cromatina, pero que todavía no cumple con todos los criterios de un carcinoma papilar, pues se podría considerar que son células de recubrimiento de los quistes que son atípicas. Y no se puede descartar tampoco de que sea parte de un carcinoma folicular quístico. Entonces, por eso entraría en esta categoría. En cuanto a las células histiocytoides, pues estas son células que se encuentran en los carcinomas papilares quísticos y a veces puede ser tanto por la misma... Este tipo de carcinoma puede ser difícil de diagnosticar, ya sea por cómo se tomó la muestra o la interpretación como tal del tejido o del extendido, pero es importante que diferenciarla de cuando estamos con macrófagos. Estos son, los puse para compararlos, pues son macrófagos normales, tienen microvacuolas y tienen contenido intracitoplasmático, y lo que caracteriza entonces a las células histiocytoides es que tienen los bordes de las vacuolas son mucho más marcados y son más, o sea, son bien definidos, perdón. Y que el citoplasma se ve rígido o glácido.
En cuanto a la atipia arquitectural, pues esta se da en un contexto en el que hay poco contenido o hay poca cantidad de células, pero que están formando microfolículos, como se puede ver acá, o que hay sobreposición de una con otra. Acá más cerca se puede ver que hay algo de sobreposición de los núcleos y también lo que se considera como un microfolículo. Acá hay otro ejemplo también de células foliculares que se encuentran pues sobrepuestas unas con otras, dan la apariencia de formar una estructura tridimensional o no se puede definir una célula con la otra. Y acá también algo de sobreposición del núcleo. Además de eso también tiene algo de atipia nuclear, con aclaramiento de la cromatina y algo de membrana irregular. Pero pues lo importante aquí en este ejemplo era poner pues, que hay poco material coloide y microfolículos. En la tipia citológica y arquitectural, pues lo definen la tipia arquitectural como células foliculares que se encuentran muy agrupadas o apiñadas, y esto da la impresión de que está formando una estructura tridimensional, y además de esto se le asocia características de atipia nuclear, como pueden ser surcos tengan agrandamiento nuclear o variación en el tamaño de los núcleos, cromatina un poco más clara o pálida. Bueno, aquí no hay muchos ejemplos de irregularidad de membrana, pero aquí se ve un poco. Acá, en esta imagen, hay también sobreposición de los núcleos con un poco de aclaramiento de los núcleos o de la cromatina, y también tiene mucha irregularidad de la membrana. No tiene citoplasma, la membrana. Está en un libro. Sí. Bueno, entonces también está la tipia de aspirados de células de Hertel, que consiste en un aspirado que sea mayormente o exclusivamente de células de Hertel, y bueno, eso se caracterizan por tener un citoplasma abundante, denso, con núcleos que pueden ser excéntricos y que también pueden tener nucleolos. Y esta pues entraría en esta categoría porque no se podría descartar si hay o no hay una lesión que puede ser una hiperplasia de células de Hertel, o que no cumple con o no tiene suficientes elementos en el resto del extendido como para incluirlo en la categoría de neoplasia folicular de tipo oncocítico de células de Hertel. Está la tipia de tipo no específico. En este caso se hace un poco más de énfasis en el hecho de que si no contamos con una buena correlación clínica, porque por ejemplo, en esta imagen, este núcleo se encuentra agrandado, bueno, todos los núcleos en este campo pues son de diferentes tamaños, hay anisonucleosis, hay un poco de irregularidad de la cromatina, pero esta es una función o un aspirado de una paciente que estaba recibiendo metimazol, porque es una paciente que tenía enfermedad de Graves. Y acá, pues, vemos que hay algo de sobreposición de los núcleos con elongamiento, y esta es una paciente que había recibido, estaba con terapia de yodo radioactivo. Entonces, en casos en los que tengamos un extendido y en el que tengamos focalmente estas irregularidades nucleares o citológicas que no son tan específicas o que no nos puedan como orientar a algo de carcinoma papilar, y que además no contemos con una historia clínica que pues nos pueda garantizar de que esto realmente no es parte de un proceso que puede ser maligno o alguna otra entidad, entonces estaría en la categoría de atipia de significado incierto. También en casos en los que se encuentran cuerpos de Samoma o calcificaciones de Samoma, en ausencia de características de carcinoma papilar, se puede poner como categoría 3, ya que el valor predictivo de esto es de un 50%. O sea que realmente esto no quiere decir que si me encuentro con un carcinoma, con cuerpos de Samoma, pues estoy en el contexto de un carcinoma papilar, sino que tengo que tener las características citológicas de esta, bueno, y arquitectural.
En cuanto a las células linfoides atípicas, pues en este campo lo que se ven son un grupo heterogéneo de linfocitos. Aquí hay un macrófago de cuerpo teñible. Estos linfocitos que tienen bordes de la membrana nuclear que son irregulares, que tienen una cromatina en grumos, que son heterogéneos. Y acá es un ejemplo pues, del bloque celular que le hicieron a esta misma, a este extendido, en donde pues se ve similar. Y acá puse una imagen en donde de un linfoma difuso de células B grandes, de un aspirado, para que se vea la diferencia. Entonces aquí no podemos descartar que se trate de un proceso linfoproliferativo dada la tipia marcada, pero esto, pues la población linfoide tampoco es abundante o predominante. En otros, pues están el artefacto de secado, que puede llevar a un detalle nuclear subóptimo, ya sea que hay agrandamiento del núcleo, aclaramiento, y el libro decía que sí, que podría ser o dar la impresión de que fuera una sobreinclusión. La verdad es que eso está bien rebuscado. Pero era parte de los criterios, pues el hecho de que tuviera artefacto de secado. Pero si tengo en el resto de la laminilla áreas que se pueden evaluar y estas áreas pues tienen algo para dar un diagnóstico, pues entonces eso es lo que se toma en cuenta. Igual que en la sangre y los coágulos, que puede causar de que se haga una especie de estructura tridimensional, y entonces puedo ver los núcleos uno encima de otros, pero realmente es por el artefacto. Así que bueno, el área con oscurecimiento y por la sangre no debería ser evaluable. Entonces, frente a todos estos panoramas o estos escenarios, hay notas que, o sea, hay cosas que hay que aclarar, que por ejemplo, si tengo células de Hürtel o células de recubrimiento de la pared de quiste, con algo de alteración nuclear, ya sea por surcos o alteración de la irregularidad de la membrana, pero tengo evidencia de que hay células foliculares benignas y abundantes coloides, pues no entraría en la categoría de AUS directamente, sino que pues puedo atribuir a que sí son, puede ser un quiste tengo bases para decir de que estoy ante un quiste. Si tengo células foliculares aisladas que tienen mínima alteración y microfolículos ocasionales, pues no amerita el diagnóstico de categoría 3. Si hay una arquitectura mixta, es decir, que hay micros y macrofolículos, pero predominantemente hay macrofolículos, tampoco. Si hay papilas, en ausencia de algunas características de carcinoma papilar, o sea, las características nucleares, pues este puede ser una hiperplasia papilar y tampoco entraría entonces dentro del diagnóstico de categoría 3. Y los artefactos de secado y oscurecimiento por sangre y coágulos, que aún tengan material bien preservado, pues lo que se debe evaluar es el área del material bien preservado. No por tener el artefacto y el oscurecimiento, pues colocarlo una vez en categoría 3. En cuanto a la correlación que podemos tener con la ultrasonografía, pues esto no solamente aplica con la categoría 3, sino que con todo, cada vez que vamos a evaluar un aspirado por aguja fina de tiroides. Hay como ciertas características que nos pueden ir guiando hacia algo puede ser maligno o si hay más probabilidades de que sea benigno. Y en la asociación del risk assessment de los nódulos tiroideos por ultrasonido de tiroides, tienen este cuadro en donde van poniendo el riesgo de malignidad según las características ecográficas. Pero se hace como un poco más fácil recordar que principalmente nos debe llamar la atención o hay un poco más de riesgo de malignidad si se describe hipoecogenicidad o si hay microcalcificaciones y si tienen un margen irregular. También esto se toma en cuenta la vascularidad de la lesión y bueno, el margen irregular, por ejemplo, una de las cosas que más le mencionaban eran de que aquí, o sea, se podía ver como el borde de la calcificación y entonces como que había un poco se interrumpía esta área de la calcificación y había salido como de tejido blando.
esto pues estaba, como ya vemos, en una de las áreas de mayor sospecha. Hay algunos autores que describen que básicamente por ultrasonografías pues, se puede decir si hay malignidad o no hay malignidad. Entonces, pues en un artículo ahí que estaba revisando también, que hacía referencia pues a este mismo cuadro que mencioné anteriormente, pues mencionan que las principales características ultrasonográficas que nos pueden aumentar la sospecha de malignidad pues son los nódulos que sean sólidos hipoecoicos, o sólidos hipoecoicos con componente quístico, que haya microcalcificaciones, que el nódulo sea más alto que ancho, que el borde de la microcalcificación esté interrumpido, como mostré antes, por tejido blando, y que haya evidencia extratiroidal, de extensión extratiroidal. Y bueno, entonces, estos hallazgos lo utilizan para entonces dar el TRATS, que se van a ir basando entonces dependiendo de cada característica, y cada una de estas pues tiene su mayor por puntajes, y también está este cuadrito de aquí que puede ser útil porque a veces cuando llegan los aspirados pues solamente nos ponen, no hay un informe de radiología como tal, sino que solamente fue lo que vio el endocrino y ponen que si es espongiforme o si es sólido o si es quístico, y pues pienso que este cuadro pues sería muy útil porque nos ayuda como a define, y además podríamos colocarlo más o menos como en qué tan maligno o no puede ser. No, a veces solo mandan un dibujo. Exacto. La bolita ahí y que no ni siquiera ponen la localización. No. Adecuada. Es un problema muy grande. Y bueno, ya para entrar en la revisión del artículo, pues en cuanto a los materiales y métodos, ellos revisaron todos los diagnósticos aspirados por aguja fina que fueron recibidos en la Facultad de Medicina de esta universidad que está ubicada en Turquía entre el 2012 y el 2019. Y de estos diagnósticos, pues ellos evaluaron la incidencia de cada categoría y la comparación con la tasa esperada de diagnóstico pues, para cada categoría. En cuanto a las características citológicas que ellos iban a evaluar, se iban a basar en el estudio, pues utilizaron 4 subgrupos de clasificación de Bethesda y otros que que vieron en algunos estudios de metaanálisis que ellos revisaron. Ellos hacen referencia a el de Kim y Matur. Se hizo revisión de los nódulos tiroideos que fueron diagnosticados como categoría 3 en aspirado y que fueron removidos quirúrgicamente. Y entonces todos los casos que fueron sometidos quirúrgicamente fueron reevaluados entonces nuevamente. Para el diagnóstico histopatológico, lo que usaron ellos fueron los informes que estaban registrados en la base de datos. En casos en los que no estuvieran en la base de datos, pues, pero si contaran con la placa, pues fueron revisados nuevamente. Y en pacientes que tenían varios nódulos, pues cada nódulo fue evaluado por separado. Utilizaron también comparando los hallazgos ecográficos con los hallazgos macroscópicos, es decir, que ellos trataron de comparar a ver si coincidía la localización y el tamaño de los nódulos con los hallazgos macroscópicos de la localización y el tamaño de la pieza. Entonces, una vez que tenían los histopatológicos, lo dividieron en diagnósticos benignos o malignos, y dentro de los criterios de exclusión, pues, incluyeron los nódulos que no se correlacionaban en la macroscópica con el ultrasonido y que tuvieran una preparación citológica subóptima para la evaluación. Entonces, en los subgrupos estaba, pues, los que tenían atipia, el AUT-A, que era con atipia arquitectural. En esto se incluían o lo definieron como aspirados con baja celularidad, con o sin coloide, con escaso coloide o sin coloide, pero que tuviera predominio microfolicular y grupos irregulares con mucho crowding y estructuras papilares no reales. Entonces ellos en el artículo ponen este ejemplo en donde se ve que el fondo es un fondo hemorrágico
con algunos células inflamatorias, no es un fondo que se pueda apreciar coloide, y también hay presencia de microfolículos, como aquí, y bueno, acá. Acá también se ven un poco más apiñadas las células foliculares, y se ve que es un fondo hemorrágico. En este ejemplo de acá, pues era también la sobreposición, y aquí ellos mencionaban de que se podría ver un poco algo de proyecciones papilares, pero que no tenían un core fibrovascular, entonces la consideraban como que no era no reales. En las nucleares, pues incluyeron características que fueran sospechosas de carcinoma papilar, incluyeron el pleomorfismo, contorno nuclear irregular, alteraciones en la cromatina, elongamientos, surcos, sospechas de pseudoinclusión y sobreposición. Y pusieron como ejemplo estas imágenes en donde aquí se ve que hay anisonucleosis, hay unos núcleos un poco más grandes que otros, incluso se ven que están sobrepuestos. Acá también se ve que hay un poco más, núcleos un poco más grandes, y bueno, de aquí yo puedo ver que hay un poco de irregularidad, pero no sé si se puede ver bien. Y acá, una pseudoinclusión en un microfolículo, y también hay algo de irregularidad de la membrana, por ejemplo, en esta célula, y pleomorfismo o anisonucleosis. Y pues acá, sobreposición. Estaba el AUS-H, que eran aspirados que tenían cambio de células de Hürtel focales, que como vemos, pues son células, aquí tienen un poco más de citoplasma eosinofílico, con un fondo más bien hemorrágico y no con coloide. Estaban los otros que eran fondo hemorrágico, artefacto de secado, espécimen inadecuado, infiltración linfocítica atípica. Las variables que ellos describieron fueron frecuencia y porcentaje, se compararon utilizando el chi cuadrado, y bueno, se consideraron estadísticamente significativos los valores de P que fueran menos de 0.05. Cada grupo se comparó con el diagnóstico histopatológico y con el riesgo de malignidad. Entonces, en cuanto a los resultados, en total fueron 10.743 nódulos lo que evaluaron, y de estos, 980 fueron diagnosticados como AUS o FLUS categoría 3. En porcentaje de frecuencia, los que coincidieron fueron las categorías 1, 2 y 3, pero la categoría 4, 5 y 6 fueron menores de la tasa de frecuencia que se describe usualmente. De estos 908 casos de AUS y FLUS, solamente 209 fueron a un procedimiento quirúrgico. De estos, 28, que corresponden a un 13%, se diagnosticó como carcinoma papilar, y un 14% como microcarcinoma papilar, teniendo una tasa de malignidad de 27.8 aproximadamente. Y los otros tenían como diagnóstico hiperplasia nodular, tiroiditis de Hashimoto, adenoma folicular, adenomas de células de Hürtel y tumor folicular de potencial maligno desconocido. Entonces, en cuanto a los distintos subgrupos, se observó de que se obtuvieron 177 casos, en donde 47 de estos fueron diagnosticados con malignidad, teniendo un porcentaje de 26.6 de malignidad en el total de todos los evaluados, de los 208 evaluados. Y este es el que tenía mayor, era más estadísticamente significativo que, por ejemplo, la tipia arquitectural, o que tuviesen formaciones tridimensionales. Entonces, de este grupo, ellos toman entonces cuáles características nucleares son las que se correlacionan más con la malignidad. Entonces, en estos, lo que se observó fue de que en un 100% estaban las pseudoinclusiones, seguido de los surcos nucleares, también la irregularidad de la membrana, la elongación de los núcleos, la sobreposición y contornos irregulares. Entonces, en la discusión, ellos recomiendan, bueno, se recomienda siempre de que este sea como el último recurso, ya que se deje como la última categoría que yo puedo usar para diagnosticar. La tasa no debe ser mayor del 7%,
y como hay tanta variabilidad, pues ellos notaron de que puede haber un límite superior de un 10%. No todas las características nucleares son igualmente efectivas para predecir malignidad. Por ejemplo, los porcentajes variaban entre si es una pseudoinclusión o si solamente es un agrandamiento nuclear. También se describía en la discusión de que a pesar de que se sabe de que el agrandamiento nuclear y la cromatina normal y la irregularidad de la membrana, pues son predictores o se asocian más a la malignidad, pues la irregularidad de la membrana nuclear es una característica un poco más contundente o que es más probable de que se asocie a algo maligno. También se sabe que, o se encontró que el elongamiento nuclear era también tenía más relación con el riesgo de malignidad, pero decían que era como un poco difícil de definir qué es realmente un elongamiento nuclear o qué era un agrandamiento nuclear. Entonces, en resumen, pues las características nucleares que fueron más relacionadas con el riesgo de malignidad fueron las pseudoinclusiones, los surcos nucleares, el contorno nuclear irregular y la sobreposición. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues ellos describen que no todos los casos que fueron diagnosticados como categoría 3 se les realizó procedimiento quirúrgico y en algunos aspirados pues observaban más de un criterio. Bueno, como conclusiones, la relación entre la atipia nuclear y el riesgo estimado de la malignidad es 2 veces mayor que la atipia arquitectural. Las características nucleares como surcos, irregularidad de la membrana y sobreposición, a comparación de otros, permiten concluir que la categorización de las propiedades nucleares pueden ser mucho más sensibles para valorar el riesgo de malignidad y los detalles nucleares mencionados en el reporte pueden ser una guía para el diagnóstico y por lo tanto influir entonces en el abordaje clínico. Me parece muy buena la revisión, Tiffany. Es importante saber eso, ¿no? Porque